Lo que empezó como un turno cualquiera en un restaurante de lujo, terminó siendo el detonante de un escándalo que arrasó con todo: gerentes despedidos, matrimonios rotos, investigaciones del FBI y hasta deportaciones. Y lo más increíble, todo empezó por un plato de comida que yo ni siquiera pedí. Una trampa cuidadosamente orquestada para sacarme del camino, que terminó explotando en la cara de quienes la prepararon. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo un simple despido se convirtió en una reacción en cadena capaz de destruir carreras, vidas personales y hasta redes criminales. Esta es una historia real, compartida en Reddit por uno de sus protagonistas, con los nombres cambiados para proteger su privacidad. Esta es larga, pero si te quedas hasta el final, sabrás cómo me tendieron una trampa y me despidieron de mi trabajo, y cómo, sin querer, provoqué una reacción en cadena que terminó con varios gerentes despedidos o trasladados a otros restaurantes, el gerente general despedido y divorciado, uno de los gerentes investigado por el FBI y arrestado, y varios trabajadores deportados. Vamos allá. Trabajaba en un restaurante de lujo propiedad de una gran corporación que manejaba varias marcas de restaurantes. Estuve allí unos 3 años y medio antes de que me despidieran. Pero ya llegaremos a eso. Primero, quiero que sepas cuál era mi papel. Mi rol era un poco de todo desde el primer día. Me propuse aprender lo máximo posible. Siempre insistía a los gerentes para que me dejaran aprender en nuevos departamentos. Empecé como camarero, pero acabé desempeñando funciones en para llevar, anfitrión, bartender, ayudante de bar, banquetes, catering y entregas. Mi meta era acumular todas las horas posibles. Me pagaban unos $12 la hora, aunque eso variaba si estaba de bartender o camarero con propinas. La gerencia notó que encajaba mejor en uno de los puestos sin propinas y decidieron probarme como supervisor no oficial del equipo de para llevar, catering y entregas, que eran un solo departamento. Sabía que eso significaría menos horas, así que negocié un aumento de $1,50 por hora. Ellos aceptaron. No buscaba hacerme rico, solo pagar mis cuentas y tener algo para divertirme. Vivía en Chicago, ciudad de altos impuestos, en el ya de por sí caro estado de Illinois, así que no era fácil llegar a fin de mes. Soy de gustos simples, un videojuego podía entretenerme meses, incluso años. Tenía una mascota que llevé conmigo a Chicago, un gasto extra. Poco después de convertirme en supervisor no oficial, empecé una relación, así que salía más y gastaba algo en ella. Con mi puesto y un presupuesto cuidadoso, todo era manejable. La rotación de gerentes era alta, así que los nuevos a menudo no entendían la importancia de las horas para nuestro departamento. Eventualmente, supimos que el gerente general iba a ser despedido y reemplazado. El nuevo, según decían, era una estrella en mejorar restaurantes. Hasta que lo buscamos en Google y lo primero que apareció fue una ficha policial por repetidos abusos domésticos. Lo llamaremos Héctor. Poco después de llegar, una de nuestras mejores gerentes renunció. Se negó a trabajar con él. Como una profeta, nos advirtió que esperáramos acoso sexual, comentarios misóginos y que arruinaría el lugar. Héctor empezó a reemplazar gerentes con gente de su confianza. Al final, solo quedó uno del equipo anterior, el gerente de cocina, al que llamaremos Fernando. Él adaptaba su ética y valores al jefe de turno. Héctor nunca puso un gerente fijo para nuestro departamento, así que trabajábamos sin mucha supervisión, salvo yo. Funcionábamos bien, pero cuando necesitábamos aprobación de gerente, casi siempre respondía Fernando, ya que la cocina estaba cerca. Con el tiempo, los nuevos gerentes empezaron a verlo como nuestro jefe, pero el equipo me seguía viendo como su supervisor real. Esto hizo que cada vez que Fernando intentaba cambios perjudiciales, yo negociara para mantener las cosas como estaban. Discutíamos a menudo, sobre todo por las horas. Él creía que debíamos vivir de propinas como los camareros, pero la mayoría de nuestros pedidos eran por apps como Grubhub, que no deja propinas. Las entregas eran pocas y dejaban, con suerte, $10 a repartir. Hubo una reunión con Héctor, Fernando y todo nuestro departamento, supuestamente para expresar preocupaciones sin represalias. La gente se quejó de que Fernando recortaba horas sin ser nuestro jefe. Al mencionar que pensaban contratar a alguien, el equipo propuso que fuera yo. Llevaba meses supervisando, elaborando horarios y conociendo las necesidades de todos. Vi claramente que en ese momento Héctor y Fernando decidieron que yo debía desaparecer. Prometieron no recortar horas, mantener al menos 2 personas cerrando y no dejar a uno solo a cargo de toda la limpieza. Una semana después, volvieron a enviar a todos menos a uno a casa temprano. Una noche intentaron hacerlo conmigo,
justo después de un catering enorme. Le recordé a Fernando que estaba rompiendo su promesa. Él me dijo que dejara de quejarme o me encontraría reemplazo. Era una trampa. Callé y trabajé, pero tuve que quedarme horas extra, lo que significó horas extras no autorizadas, y un reporte disciplinario. Me negué a firmarlo y solo me libré porque la de recursos humanos presente no era de la gente de Héctor. El día que me despidieron, llegué como siempre una hora antes para comer sopa y pan gratis. Un cocinero me ofreció un plato cancelado, diciendo que Fernando ya lo había aprobado para regalar. Era mi aperitivo favorito. Lo acepté. Minutos después, llegaron Héctor y Fernando preguntando si había ordenado ese plato. Expliqué que el cocinero me lo dio y que estaba aprobado, pero Fernando fingió no saber nada. Héctor me acusó de robo y me dijo que acabara de comer y me fuera para siempre. Quise aclararlo con el cocinero, pero ya se había ido. Me despedí del equipo y fui a recoger mis propinas a la oficina. Antes de entrar, puse mi teléfono a grabar y lo guardé en el bolsillo. Grabé a Héctor y Fernando hablando de que todo había salido según lo planeado y que intentaban echarme desde la reunión. Al entrar, callaron. Me dieron mis propinas. Les di la mano, agradecí la oportunidad y me fui, grabando la fachada del restaurante. En el tren, publiqué en grupos locales de Facebook que buscaba trabajo. Esa misma tarde ya tenía una entrevista. El puesto no me convenció, pero pronto encontré otro mejor pagado, en una empresa de logística, sin tratar con clientes. En la entrevista, el gerente, llamémosle Daniel, dijo que había llamado a Héctor, y que éste le dijo que me despidieron por robo. Le mostré la grabación. Confirmó que era su voz y me contrató al instante. Me pidió la grabación y se la envié. Pensé que ahí terminaba todo, pero 7 meses después, llegó un correo de bienvenida a nuevos empleados. Uno de ellos, Tomás, era compañero mío del restaurante. Fui a saludarlo y me contó que lo habían despedido porque la empresa estaba bajo investigación. Todo había empezado porque la sede recibió mi grabación, y como resultado enviaron a una auditora corporativa, Alicia. Ese día, varios de mi antiguo equipo renunciaron en su cara y contaron todo sobre Héctor y Fernando. Tras ver la grabación, separaron a Héctor y Fernando. A Héctor lo degradaron, y a Fernando lo enviaron a otro local. Esto rompió su alianza y empezaron a atacarse públicamente en Facebook, revelando asuntos de infidelidades y acoso sexual. Alicia entrevistó a las camareras y bartenders, y varias confirmaron que Héctor les ofrecía ser su sugar daddy a cambio de favores. Fue despedido. Pero había más. Alicia había contratado años antes a la esposa de Héctor como gerente de otro restaurante. La llamó y le contó todo, lo que llevó a su divorcio. Luego, entrevistando al cocinero que me dio la comida, este confesó ser inmigrante sin papeles y reveló que Fernando le había conseguido documentos falsos. Era parte de una red que llevaba años contratando a indocumentados con papeles falsos por salarios reducidos. El FBI intervino y Fernando fue arrestado. De los 14 que delató, al menos la mitad fueron deportados, incluido el cocinero que me dio la comida. Resultó que todo comenzó con mi despido, y la grabación que yo solo le di a Daniel. Su esposa, abogada, la envió al equipo legal corporativo, sin imaginar que destaparía acoso sexual, infidelidades, despidos masivos, un divorcio, una investigación del FBI y múltiples deportaciones. No lo planeé, pero el cráter que dejó fue enorme. Los comentarios comenzaron a llegar apenas minutos después de que la historia fuera publicada. La indignación era palpable. Un usuario escribió que había trabajado en hostelería durante 15 años, y que conocía perfectamente ese tipo de jefes, que creen que pueden aplastar a cualquiera sin consecuencias. Contó cómo en su caso, un gerente intentó hacerle lo mismo, y terminó recibiendo una demanda que costó miles a la empresa. Otro, más irónico, comentó que el verdadero error del protagonista no fue cocinar mal, sino confiar en que la lealtad sería recompensada, en un negocio donde la rotación de personal es más rápida que el servicio de café. Varios coincidían en que la reacción del chef al despedirse fue demasiado educada para el tamaño de la traición, y que muchos en su lugar habrían hecho algo más explosivo. Un usuario desde Australia escribió que había vivido algo parecido en un restaurante italiano, donde el nuevo jefe había llegado con aires de grandeza y terminó despidiendo a medio equipo en una semana. Según él, la venganza perfecta fue que el lugar tuvo que cerrar un mes después, porque no encontraba personal cualificado que quisiera trabajar con ese tipo. Otros aprovecharon para debatir si la industria de la restauración necesita sindicatos más fuertes, ya que historias como esta parecen repetirse en todos los países.
También hubo quienes señalaron que, aunque el despido fue un golpe, quizás era lo mejor a largo plazo. A veces la vida te expulsa de lugares donde ya no creces, y te abre la puerta a algo mejor, incluso si al principio duele. La conversación se volvió aún más intensa cuando alguien que decía conocer el restaurante comentó que no era la primera vez que hacían algo así, y que tenían fama de quemar empleados como si fueran desechables. Inmediatamente otros usuarios comenzaron a pedir más detalles, alimentando la teoría de que la historia del chef no era un caso aislado, sino parte de un patrón. Los comentarios de apoyo personal también inundaron el hilo. Muchos le agradecían por no quedarse callado y por no dejar que la mentira del robo arruinara su reputación. Una usuaria contó: yo también fui acusada falsamente de robo en mi trabajo. No tuve pruebas y me costó meses encontrar empleo. Me alegra que tú tuvieras esa grabación y que la justicia, de alguna forma, encontrara su camino. Hubo también análisis más emocionales, como el de alguien que escribió: lo más irónico es que, si ellos simplemente te hubieran dejado en paz, todavía tendrían sus puestos, sus matrimonios y su libertad. El ego y la maldad son autodestructivos. Un detalle que llamó mucho la atención de los lectores fue la reacción de su nuevo jefe, Daniel, al escuchar la grabación. Un comentario decía: ese hombre es un héroe silencioso. No solo te contrató al instante, sino que supo exactamente qué hacer con la grabación. Apostaría que su esposa, la abogada, disfrutó cada minuto viendo cómo se caía la red de mentiras. El hilo se llenó también de bromas sobre no subestimar el poder de una comida gratis. Uno incluso dijo: la próxima vez que me ofrezcan algo en la cocina voy a grabarlo todo. No vaya a ser que acabe siendo parte de un caso federal. Otros, sin embargo, reflexionaron sobre el lado más triste de la historia. Aunque la justicia se hizo con Héctor y Fernando, es una pena que algunos trabajadores fueran deportados. Ellos también eran víctimas de un sistema corrupto que se aprovechaba de su situación. Este comentario generó un largo debate, con gente discutiendo sobre responsabilidad, leyes laborales y ética empresarial. Hubo quienes defendieron que todo formaba parte de la misma red de abusos, y que limpiar el sistema significaba exponerlo todo, incluso si había daños colaterales. Pero si algo quedó claro, es que la mayoría veía su papel como accidental, pero crucial. Un usuario lo resumió así: no buscabas venganza. Solo buscabas un trabajo mejor, y que no mancharan tu nombre. Pero cuando uno planta una semilla de verdad en tierra fértil, puede crecer un bosque entero, o arrasar una ciudad. Finalmente, entre los miles de comentarios, hubo uno que recibió menos votos pero que probablemente tocó fibras en muchos lectores. Historias como esta me recuerdan que, aunque no siempre podamos controlar cómo nos tratan, sí podemos controlar cómo respondemos. Y a veces, la respuesta correcta es simplemente guardar la evidencia y esperar. Y así, lo que para ellos era una jugada maestra para deshacerse de un trabajador que les molestaba, terminó siendo el principio del fin de todo su imperio. Un plato de comida, una grabación, y la verdad. Eso fue suficiente para que cayera una cadena de fichas de dominó que nadie vio venir. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Ahora quiero saber tu opinión: ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta leerlos y descubrir que estas historias viajan más lejos de lo que imaginé. No olvides dejar tu like si disfrutaste la historia, y suscribirte para más relatos reales que demuestran que, a veces, la vida es la mejor guionista. Nos vemos en el próximo video, y cuidado con lo que te sirven gratis.